En esta ocasión traemos el tema de la autogestión del aprendizaje, un tema que ha sido pues importante analizar para que ustedes como estudiantes vean cuáles son las áreas que necesitan fortalecer, cuáles son los cambios que necesitan empezar a fomentar para mejorar pues el rendimiento académico. Si empezamos a cuestionar la autogestión del aprendizaje, vamos a encontrar alguna de las ideas que refieren, también llamado como aprendizaje autorregulado, autogestionado, autogestivo. Es el proceso activo y constructivo por el que los estudiantes establecen y trabajan en pro de unas metas de aprendizaje a través del seguimiento, regulación, control de la motivación, cognición y la conducta. Aquí es importante rescatar estos tres momentos para la autogestión del aprendizaje. La motivación tiene que ver principalmente con el manejo de las emociones, ¿no? De generar esas emociones pues, de felicidad, de alegría, y también aprender a manejar esas emociones que de repente pues, nos generan un desequilibrio, como el enojo, la frustración, el estrés, y para ello también debemos de trabajar la parte de la cognición. La parte de la cognición tiene que ver con la capacidad de análisis, de síntesis, de reflexión, de memorización, habilidades mentales que necesitamos poner en práctica porque ello promueve el ser más autogestivo, ¿no? Y pues el comportamiento. El comportamiento es lo que va a reflejar estas habilidades motivacionales y habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, en este sentido, si aprendemos a combinar la parte emocional y la parte racional, pues vamos a tener un comportamiento pues adecuado, ¿no? Eh, la invitación es que el propio estudiante gestiona todos estos aspectos de sí mismo para conseguir los objetivos que se ha propuesto y además los objetivos también se van retroalimentando con aspectos personales del estudiante. En este proceso es muy importante que cuando tú ya estás empezando a hacer el trabajo, cuando tú ya estás avanzando en el trabajo, pues a medida que vas encontrando los resultados, vas generando como que nuevas expectativas, vas generando como que más, la visión ya se empieza a clarificar y es cuando necesitas como que estar más consciente de las metas que tienes con base al trabajo que estás realizando. En caso contrario, sí es importante que te detengas y que analices qué es lo que tienes que hacer para verificar, digamos, los puntos en desequilibrio y que necesitan equilibrarse para poder encontrar cuál es la meta que tienes que trabajar. Y pues bueno, como les decía, el primer aspecto es la motivación. Entonces aquí tienes que entrar en un modelo, en una convicción, ¿no? De a dónde quieres llegar como estudiante, es encontrar esa fortaleza, esa fuerza, esa intensidad, ¿no? Esa persistencia para poder seguir. Sé que muchas veces los resultados que esperas no llegan debido a que por muchas circunstancias no reprobaste el examen o postergaste la entrega de trabajos y con ello no llegaste a tener una calificación que esperabas y a veces eso nos desmotiva. O a veces pasa una situación más familiar o más económica, y en ese aspecto pues es muy difícil alcanzar con éxito, ¿no? El resultado esperado. Pero ante esa situación pues sí necesitamos ser persistentes, mantener la intensidad de trabajo, es decir, procurar que todo lo que vamos haciendo en la elaboración de trabajos, pues que tenga un efecto esperado, ¿no? Entonces, pero eso depende también de la capacidad de madurez emocional, cognitiva que nosotros vayamos a manifestar. La actitud es muy importante, ¿sí? Debido a que es el reflejo que nosotros
ya vamos a manifestar a través de nuestro comportamiento. Y la actitud pues es el carácter que forjas y que te mueve a luchar, a manifestar tus habilidades y destrezas para alcanzar tu meta, ¿no? Es lo que te hace ser persistente, es lo que te hace a continuar, ¿no? Ha habido ocasiones en donde me comentan muchos de los alumnos o estudiantes que dicen, profe, es que mi maestro pareciera que le caigo mal porque cada vez que le entrego un trabajo me dice que está mal y no me dicen que debo de corregir, solo las observaciones de que pues está mal y tienes que volver a entregar. Y pues ya lo entregué 2 veces y ya no lo voy a entregar. Entonces ahí ya es una cuestión de que nos está faltando actitud para poder entregar un trabajo como tiene que ser. ¿Por qué? Porque también ahí tú ya tienes el derecho, tú ya tienes la oportunidad de, pues, de cuestionar, de que te argumente, de que te ponga ejemplos de por qué está mal tu trabajo o por qué no estás respetando los criterios solicitados por el docente. Entonces, muchas de las veces reprobamos porque ya nos enojamos con el docente. Muchas de las veces reprobamos porque ya hay una emoción que no controlamos y en lugar de acercarnos con el docente, pues entonces hablamos a espaldas de él o simplemente rechazamos cualquier tipo de ayuda. Entonces, aquí en este aspecto sí es muy importante cuidar la actitud, cuidar ese aspecto que tenemos que nos hace estar, esas emociones que nos hacen estar bien o que de repente nos desestabilizan. Si en un experimento fracasas 10 veces, necesitas tener el valor de intentar 11 veces. Esto significa volver a intentar, a empezar, a cambiar estrategias, modos de hacer las cosas, es seguir avanzando. Y esto es necesario que tú analices. ¿Sí? El fracaso empieza cuando ya hay un enojo, cuando ya hay un miedo, pero cuando hay una fortaleza, pero cuando hay una actitud de seguir adelante, mira que no hay un fracaso. Sí, siempre hay un camino de éxito. Y pues bueno, para estar en este movimiento de camino hacia el éxito, pues necesitamos tener coraje, necesitamos tener pues esa paciencia, esa resistencia a seguir caminando. Y algunas características que presentan la autogestión en el proceso de aprendizaje. En los estudiantes podemos encontrar algunas de estas características, ¿no? El estudiante necesita tener un interés por aprender, ¿sí? Una motivación por seguir aprendiendo, ¿sí? Para que pueda dominar una habilidad. Y esto pues se aprende desde el momento que tú empiezas a trabajar una asignatura, una tarea. Si estás motivado, vas a encontrar un aprendizaje. Pero si no estás motivado, de nada te sirve, ¿no? Aunque le inviertas mucho tiempo, aunque estés apoyado por tus papás o por tu familia, aunque ellos te motiven, pero si no hay una motivación interior, no estás reconociendo que necesitas salir adelante, pues yo creo que poco ha de servir la ayuda externa. Entonces, el principal factor es que tú mismo, ¿sí? Tengas la necesidad de empezar a trabajar, empezar a cambiar el panorama que existe y que puedas luchar para fortalecer el aprendizaje, ¿no? Es tener una perspectiva de las causas y resultados del proceso, ¿sí? La capacidad de hacer un seguimiento al proceso. Y en este aspecto, pues sí es necesario que cuando tú ya tienes una meta, como ya decía anteriormente, se te hace más fácil avanzar. Cuando tú ya tienes un camino a seguir, pues se te hace más fácil. Pero para ello, pues sí necesitamos tener una condición emocional, física, cognitiva para poder enfrentar esos cambios. También es tener creencias positivas sobre sí mismo, ¿no? La autoeficacia, autoeficiencia, sobre todo en su proceso de aprendizaje, ¿no? Y también los recursos con los que cuentas, ya sea materiales, pero también las habilidades cognitivas que tú ya tienes. Esos recursos internos
que tú ya tienes y que eso te permite salir adelante o te permite seguir avanzando. Características necesarias para la autogestión del aprendizaje. Entonces encontramos que el estudiante debe de tomar una serie de decisiones para llegar a esa meta de forma independiente y proactiva, ¿no? Por ejemplo, elecciones sobre cómo participar en el proceso, sobre su estrategia de aprendizaje elegida y sobre cuándo considera que ha logrado la meta. Entonces, en este sentido, pues es necesario que valoremos pues todo el proceso que estamos llevando, ¿no? Si estoy estudiando porque quiero ser ingeniero, porque quiero ser licenciado, es necesario pues activar esos valores, esa mirada de a dónde quiero llegar y qué quiero alcanzar con todo esto, ¿no? Si el estudiante encuentra problemas, podrá llevar a cabo distintos reajustes. Por ejemplo, podrá ajustar las metas, cambiarlas por otras o incluso abandonarlas, y también podría cambiar la estrategia de estudio. Aquí me viene un ejemplo de un estudiante que se acerca conmigo y me dice: profe, es válido que me cambie de carrera, es válido que hasta este momento yo renuncie. Le digo, pero a ver, ¿en qué cuatrimestre estás? Pues apenas en tercero. Pues yo creo que entonces sí es válido. Sí es válido, ¿por qué? Porque lo que estás buscando es encontrar pues una vida profesional que te guste, ¿no? Entonces, y si no te gusta en la carrera que tú estás, pues a veces es válido que seas más arriesgado y puedas encontrar pues otros motivos, ¿no? Otra meta que cumpla tus expectativas. Y en ese sentido pues tenemos que aprender nosotros a salir adelante de cualquier circunstancia, ¿no? Para poder llegar a ser excelentes profesionistas. Ejemplos de autogestión del aprendizaje. Entonces, aquí solo mencionamos dos: un estudiante que tenga una visión clara de su objetivo, que pueda determinar qué necesita aprender y de qué forma controlar su ambiente de aprendizaje. Ojo, si eres de los estudiantes que ya va en cuarto cuatrimestre, o apenas estás en primer cuatrimestre, o inclusive ya estás en el nivel de ingeniería o licenciatura, y aún no sabes si eso es la carrera que tú quieres en algún momento de la vida profesar en el aspecto profesional, si todavía no estás consciente de que eso te está sirviendo para tu vida profesional, pues sí estás a tiempo de analizar, a pesar de que ya estés en nivel ingeniería o licenciatura. Sí es importante que te cuestiones, porque a veces encontramos alumnos que no reprueban y van muy bien a nivel académico, pero pues la carrera no les gusta y ya van en décimo cuatrimestre, ¿no? Ya nada más para hacer la estadía y ya terminan. Y hay gente que ha salido con una carrera y no le gusta. Entonces ahí sí es muy importante que aprendas a valorar, aprendas a encontrarle sentido, porque al final de cuentas la carrera ya te dio algunas habilidades profesionales y tú necesitas pues encontrar pues ese sentido, ¿no? Para que puedas ser feliz con lo que has aprendido, para que profesionalmente puedas encontrar un espacio laboral o que puedas gestionar tu propia empresa, de tal manera que esta decisión que hayas tomado pues te llegue a gustar. Entonces, y si eres de las personas que estás en cuarto cuatrimestre o nivel ingeniería o licenciatura y dices: esta es la carrera que quiero porque siento que me está ayudando, porque siento que sí le encuentro un motivo para seguir estudiando, pero a pesar de eso estás reprobando, pero a pesar de eso estás te está yendo mal en algunos aspectos, pues también creo que la meta quizá está muy clara, pero en el proceso hay ciertas habilidades que tú necesitas cambiar, que tú necesitas analizar, y para ello, pues en otro tema se hablará, por ejemplo, del hábito de estudio, ¿no? Porque los hábitos son los que nos van a llevar a tener un carácter, a tener un patrón, a tener un modelo, y esos mismos hábitos nos van a promover para que nosotros tengamos una capacidad de ser más autogestivo, ¿no? Entonces, y hay personas pues que tienen pues ese plan, ¿no? Ese proyecto, esa meta, y sabe cómo pedir ayuda, sabe cómo dar seguimiento a todo ese proyecto que tiene.
Parte de ser autogestivo es ser líder, ¿sí? Y aquí encontramos una frase: el desafío del liderazgo es ser fuerte pero no grosero, ser amable pero no débil, ser valiente pero no intimidar, ser reflexivo pero no perezosos, ser humilde pero no tímido, sentirse orgulloso pero no arrogante, tener humor pero sin locura. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros necesitamos poner en práctica, ¿sí? Siendo pues un buen líder, siendo un buen estudiante, siendo un buen alumno, alumna, que pueda pues tener la habilidad de compartir lo que ya sabe, de compartir sus habilidades, de avanzar en grupo. Mis referentes, mi modelo. Es importante que desde el ámbito personal identifiques aquellas personas o aquella persona que te hace sentir muy bien. Y por qué no, también a esas personas que te hacen sentir mal. ¿Sí? Solo su presencia, su modo de actuar contigo, pues te incomoda, te molesta. También es importante que analices a esas personas, esa situación que te genera, y pues bueno, también qué hacías o qué haces para que te reconozcan, ¿no? Sobre todo aquellas personas que te ven, aquellas personas que te dan un buen trato. Bueno, ¿tú qué haces para que te reconozcan? ¿Tú qué haces para que te vean? Y si en el caso de que ya no está vivo esa persona, entonces, ¿qué hacías para que esa persona te viera, para que te reconozca? Y pues también, ¿qué aprendiste de esa persona? Y si esa persona vive, entonces, ¿qué aprendes? ¿Qué aprendes de ellos? ¿Qué aprendes de esa persona tan especial en tu vida? También, como te decía, puede ser esa persona que te hacía sentir mal. Entonces, ¿qué aprendiste a pesar de esa situación? ¿Y de qué manera, pues, le agradeces? Aquí habrá muchas emociones. Por ejemplo, algunos alumnos me comentan: profes, que tenemos una maestra o tenemos un maestro que nos regaña mucho, nos, nos regaña con los trabajos, con las tareas, y en todo momento quiere que seamos perfectos, y pues no se puede, no se puede. Y entonces tú ya te molestas, tú ya generas emociones pues de frustración, de estrés, de cansancio, y detrás de todo ello, pues, ¿qué puedes agradecerle a esa persona que te hace sentir mal? Y seguramente más de uno estará de acuerdo conmigo que en algún momento, cuando recuerdas a esos maestros, quizá de la prepa o de la secundaria, que estaba una persona, un maestro o maestra que se enojaba mucho, pero gracias a ello aprendiste a ser más disciplinado, más ordenado, aprendiste a hablar en público, y pues bueno, también es importante como que ver esas personas. Y también hay personas que pueden ser nuestros maestros, que llegan a decir, pues es un maestro a todo dar, es buena onda, nos escucha, nos apoya, nos comprende cuando le comentamos alguna situación. Sí, pero a veces cuando el maestro quiere o la maestra quiere que el grupo apoye, pues la verdad no quiere apoyar, o con ese maestro sí llegan tarde porque él sí puede justificar, porque él sí puede tolerar, porque él sí es paciente. Entonces ahí también aprendan ustedes a ser agradecidos. Por eso es importante esta parte de quiénes son mis referentes, quiénes son los modelos en la familia, en lo social, que en este caso en la escuela, que tú sigues para llegar a ser esa persona. Y ante esta pandemia que estamos viviendo, y para ser autogestivos, es muy importante que tú analices estos tres momentos. Hay tres zonas de aprendizaje o de vivencia que podemos tener ante esta pandemia que estamos viviendo. Hay una primera zona, un primer momento, que es la zona de miedo. ¿Sí? Aquí en este punto tenemos un comportamiento sobre comprar comida, papel higiénico y medicamentos que a veces ni siquiera los necesito, ¿no? Difundo emociones relacionadas con miedo y enojo, ¿no?
de toda la situación que el estrés, el cansancio que me hace pasar, pues esta contingencia, ¿no? Me quejo frecuentemente porque no encuentro la conexión a internet, porque no puedo entregar mis trabajos. Entonces, la mayor parte del día me frustro y genero emociones muy fuertes y a veces hasta me desquito con mi familia, ¿no? Reenvío todos los mensajes que recibo, ¿no? Sobre esta situación de la pandemia, ¿no? De cómo está generando más miedo, ¿no? Me enojo con mucha facilidad. Entonces ya hasta mi mamá, mi papá, ya les contesto, a mis hermanos ni se diga, les contesto mal. ¿Por qué? Porque yo estoy estresado, yo estoy angustiado por toda la situación. Pero es que la mayor parte vivo en una zona de miedo. Pero puede ser que yo me cambie a una zona de aprendizaje, es decir, empiezo a renunciar a lo que no puedo controlar, empiezo a dejar de consumir compulsivamente lo que me hace daño, ¿sí? Empiezo a identificar mis emociones, empiezo a definir por qué estoy enojado, por qué me molesta tal situación, tomo conciencia de lo que estoy viviendo y empiezo a actuar, empiezo a ver cuáles son las estrategias que tengo para salir adelante, empiezo a evaluar la información antes de difundir, ¿sí? Empiezo a reconocer que todos estamos tratando de dar lo mejor, que todos estamos aprendiendo. Y esto es muy importante, esta zona de aprendizaje, ¿sí? Tanto maestros como alumnos o como estudiantes están aprendiendo a trabajar de manera virtual, están trabajando con otras herramientas, con otros procesos, y de esta manera pues hemos aprendido sobre la marcha. Nadie sabía de este tipo de trabajo de manera virtual, nadie estaba preparado porque pues todos teníamos la oportunidad de estar de manera presencial. Y pues hasta ahora, pues para muchos ya está en una zona de crecimiento. Y yo espero que la mayoría de ustedes estén en esta zona de crecimiento. ¿Por qué? Porque pienso en los demás y veo cómo ayudarlos, ¿sí? Porque hay una situación que hay que entender. Todos nos necesitamos y todos necesitamos ayudarnos para seguir avanzando, ¿sí? Pongo a disposición mis talentos por si alguien los necesita. A mí me llama mucho la atención que encuentro en el Facebook que alguien comenta o publica y reenvía o comparte esa información que dice, pues yo tengo los servicios del internet, tengo computadoras, si alguien quiere tener acceso a la información, le presto mi espacio, le presto mis herramientas tecnológicas para que pueda hacer su trabajo, para que pueda enviar sus trabajos. Y eso, pues, eso se agradece mucho, ¿no? Vivo en el presente y me enfoco en el futuro, ¿no? ¿Cómo puedo salir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo acompañar? Soy empático conmigo y con los demás, ¿no? Entender sus situaciones, sus vivencias. Agradezco y aprecio a los demás. Mantengo un estado emocional feliz y difundo esperanza. Busco la forma de adaptarme al cambio. Practico tranquilidad, paciencia, relaciones y creatividad. Entonces, en esta zona de crecimiento es donde la mayoría de todos ustedes están invitados a empezar a trabajar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ustedes ya trabajaron un cuatrimestre y ya en este cuatrimestre que estamos avanzando, pues ya es una zona de crecimiento, ya es una zona pues de mucha potencialidad que se ve reflejado en ustedes. Entonces, cada uno de ustedes ya tiene sus herramientas y si no lo tienen, pues es importante que lo vayan buscando. Mi aprendizaje. En esta presentación vamos a cerrar con unas preguntas. Estas preguntas están a través de un formulario que se encuentra ahí en la plataforma de Classroom. Les pido que pues tengan acceso a ese cuestionario y hagan sus respuestas, ¿sí? Respondan de manera objetiva, de manera concreta, si es posible compartan un poco de su historia, de su vivencia. Esto nos sirve para seguir fortaleciendo nuestro crecimiento como personas y para ser autogestores. Entonces, no se te olvide tomar una captura de pantalla en el momento que ya hayas enviado
la encuesta para que pueda subir como evidencia ahí en la sesión de Classroom que se está trabajando. De esta manera se puede valorar como tu asistencia para esta sesión. Y pues bueno, adelante muchachos, estudiantes, alumnos, alumnas, éxito en todo momento.